Buen día, estimados amigos del canal Juego Ecuador. Ya hoy domingo vamos a conversar este tema que se dio el día de ayer sábado, no, salió ayer día sábado en horas de la mañana. Y es importante, ¿por qué? Porque esto la prensa tradicional no ha sacado. Y ustedes saben que la prensa tradicional es una aliada, es una socia de este gobierno. Y porque tienen buena pauta, es decir, el dinero. La pauta es el dinero. Y sacan lo que les conviene. Bien, la noticia es que el CNE, ustedes saben cuál es el Consejo Electoral, como pueden estar viendo aquí en la pizarra, el Consejo Electoral confirma que Rafael Correa, es decir, el expresidente de este país, es inocente. Miren, lo puse en recuadro, es inocente. ¿Y por qué? Porque, miren, uno de los vocales del Consejo Electoral manifestó que se ha hecho auditoría. Si recuerdan este caso del arroz amarillo, el arroz verde, arcoíris, azul, rojo, de todos los colores, donde este periodista, entre comillas yo le digo periodista, el denunciólogo, ustedes ya saben cuál es el denunciólogo, sacó pues hasta libro ha sacado este tipo, y él manifiesta que el movimiento o partido político de Correa, bueno, era porque hasta eso se lo quitaron, ¿no? Le quitaron el movimiento, había incurrido en un poco de situaciones, es decir, gasto electoral se había sobrepasado, que no habían justificado los ingresos y todo ese tipo de temas electorales, ¿no? Entonces, uno de los vocales del Consejo Electoral, como ustedes están viendo aquí, dice que el gasto electoral está todo en orden, las auditorías lo confirman, así manifestó. Así fue tajante, fue contundente esta situación. Entonces, ¿qué significa esto lo que está escrito con marcador verde? ¿Qué significa que el gasto electoral de ese movimiento o partido político está todo en orden y que las auditorías que han hecho ellos, inclusive auditorías de ellos mismos, internas y externas, porque han contratado, también tengo entendido, han contratado empresas especialistas en este tipo de auditorías? Tanto las auditorías internas como externas confirman que todo estaba en orden. Es decir, que ese movimiento político con el que llegó el cuentero a la presidencia está todo en orden, es decir, no sobrepasó el gasto electoral, todos los ingresos están totalmente justificados. Así que, ¿qué significa todo esto, mis estimados amigos? Porque es así. ¿Qué significa? Esto es simple. Si el informe del Consejo Electoral dice que todo está bien con las auditorías, con varias auditorías, no solamente una, ¿qué, qué significa el caso del arroz arcoíris, azul, rojo, verde, toda esa situación del denunciólogo? Se les cae. Se les cae a la fiscalía, porque la fiscalía está utilizando todo lo que ha escrito en el libro el denunciólogo, pues este periodista entre comillas. Eso es lo que está utilizando la fiscalía. Pero todos conocemos que la investigación, yo también pongo entre comillas investigación de este señor, no hay pues elementos contundentes, no hay quien tiene una firme responsabilidad, no hay esa veracidad, no hay esa investigación profunda, técnica y profesional como si lo hace auditorías, ¿no? Las auditorías como el Consejo Electoral, que es una institución, bueno, ya ahora esta institución es un poco cuántica, pero el Consejo Electoral se puede decir que es una institución seria, ¿no? Asimismo, se han contratado empresas de auditoría externas, es decir, extranjeras. Se supone que si son contratadas, si trabajan a nivel internacional, es porque tienen algún reconocimiento, es decir, que ellos trabajan de manera profesional, de manera ética. Si todas estas empresas auditoras dicen que en el gasto electoral, es decir, en el periodo electoral del 2, porque están tomando, miren cómo son, es la fiscal 1020, el denunciólogo y el gobierno mismo, ¿no? Toman el periodo del 2013 al 2017, más o menos, ¿no? Por ahí 2012, 2017, es decir, el periodo entre Correa y Jorge Glass. Si estas auditorías dicen que todo está en orden, que todo está bien, que no se pasó gasto electoral, todo fue presentado como dicen los reglamentos, las leyes, las ordenanzas, que todo está bien, se les cae pues, se le cae otra vez más el caso a la fiscal 1020. Es decir, este informe del Consejo Electoral puede ser utilizado por la defensa técnica, es decir, por los abogados o por los procuradores judiciales de tanto de Correa y demás personas que están en este tema del arroz de los arcoíris y de todos los colores. Eso fue lo que dijo la presidenta de este Consejo Electoral. Ella un poco se la vio preocupada porque al parecer se les cae pues la mentira, porque todos conocemos que esta señora fue puesta ahí por Trujillo, ¿no? Fue puesta a dedo por Trujillo para que gane pues el gobierno todo, ¿no? Todo lo posible. Entonces yo vi pues la cara de esta señora, que este informe puede ser utilizado por la defensa técnica, por los abogados,
Y esto generaría, o cuál sería el producto, el resultado final, el sobreseimiento. ¿Qué es sobreseimiento? Es una palabra técnica de lo que tiene que utilizar los abogados y leyes. Sobreseer significa es excluir, exonerar, es decir, sacar a las personas, para la persona o grupos de personas que están en un determinado caso. Eso es lo que se va a lograr, porque si ustedes son abogados, miren, yo no soy abogado, pero si una institución como el Consejo Electoral, que están viendo aquí, y auditorías, otras auditorías externas como están viendo aquí, me dicen, no es un solo estudio, sino varios estudios, me dicen que todo está en orden, que ellos han analizado de manera técnica, profesional y profunda todos los gastos de este movimiento político, todo bien. Yo como abogado defensor de Correa utilizo pues, entonces presento al juez y digo, a ver señor juez, aquí está el informe técnico del Consejo Electoral y demás empresas auditoras donde dice que el gasto electoral en ese periodo todo está en orden, que todo está justificado, no se pasó de los niveles que establecen las leyes, reglamentos, etcétera. Entonces se le cae todo el caso a la fiscalía. Entonces un juez en derecho, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer el juez si le presenta un informe técnico? Y el otro informe de la fiscal, que es este libro del famoso denunciólogo, ¿qué tiene que hacer el juez? Es sobreseer, es decir, ya archivar esa situación. Así es, archivar. El juez tiene que archivar actuando como le dicen las leyes y la Constitución. Entonces, la conclusión, mis estimados amigos y gente que está viendo este mensaje, este video, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que se les cae el caso y una vez más demuestra que podrán decir que Correa fue todo, pero de que Correa se llevó algo, se llevó un centavo del Estado, porque yo tengo entendido que hasta el último lápiz que utilizó Correa en su gobierno lo dejó en el Palacio de Carondelet. Es decir, se le cae otra más al gobierno. ¿Se recuerdan que también meses atrás yo les expliqué que el gobierno había gastado algunos millones de dólares pagando empresas para que le busquen todo, absolutamente todo, en cuentas offshore, en cuentas en paraísos fiscales, y que Jorge Glass o Correa tenían algo y no han encontrado absolutamente nada? Entonces, al no encontrarle nada, ¿qué les queda a este gobierno? Para utilizar el lawfare, que se llama, es decir, utilizar la justicia de manera herramienta para sacar del juego o mapa político al opositor, ¿no? Inventar, así es, inventar, meter cuentos como están haciendo así. Entonces, Consejo Electoral y demás empresas auditoras dan el resultado de que este caso de la roja, de los arcoíris, azules, amarillo, verde, etcétera, es un invento más, un cuento más de este denunciólogo, entre comillas periodista. Y ahí sí está. Como les expliqué, yo de abogado utilizo estos informes porque son organizaciones serias que han dicho que Correa y su movimiento político no han sobrepasado absolutamente nada. Entonces aquí hago una pregunta y también se la hago a todos ustedes. ¿Qué pasa si esta misma investigación se las hace a los demás movimientos o partidos políticos? Por ejemplo, el movimiento del bigote, al movimiento del banquero, al movimiento de Alvarito, de Lucio, etcétera, etcétera. Los demás movimientos de derecha, especialmente. ¿Qué creen que encontraríamos si se hace una investigación así de manera técnica, profesional y profunda a estas organizaciones? Por ejemplo, el banquero. El banquero que desde el mismo año 2017 sigue en campaña presidencial, sigue gastando dinero en campaña electoral. El bigote. Miren que se supone que es en el 2021 las elecciones presidenciales. Y este bigote ya vemos que anda pintando, por ejemplo, paredes de edificios, de casas. Por ejemplo, en las áreas rurales vemos bigotes presidentes, etcétera, etcétera. Y eso el Consejo Electoral no dice absolutamente nada. Por eso yo les digo, si tuviéramos un Consejo Electoral de manera objetiva, imparcial, responsable, se investigaría y se aplicaría las sanciones correspondientes a estos movimientos o partidos políticos como las del bigote y la del banquero. Entonces buscaron en el año o periodo 2012 hasta el 2013, 2014 por ahí, y no han encontrado absolutamente nada. Entonces una prueba más de que Correa sigue siendo inocente. Así es, no tienen con qué sacarlo. Y yo ya les he manifestado que yo no soy correísta, pero a mí me gusta reconocer lo que es. Yo soy justo y siempre les he dicho que yo no lo hago por Correa. Si a esto se lo hacen a Correa, se lo hicieron a Jorge Glass, un vicepresidente en funciones, se lo hacen a una prefecta como Paola Pavón, se lo pueden hacer a cualquiera de nosotros. Así, a cualquier ciudadano común y corriente ecuatoriano nos pueden
meter en esta situación? Es decir, ¿cuál es la estrategia de la fiscalía? Primero nos mandan al bote y luego nos buscan a ver qué nos encuentran. Y si no nos encuentran absolutamente nada, reformulan, es decir, cambian la figura en el COIP y ven qué otra cosa nos pueden tener. Por ejemplo, el caso de este ciudadano sueco Olavini, que lo tuvieron 70 días en el bote y la fiscalía no sabía de qué mismo lo estaba acusando. Así, esa es la respuesta, no sabía. Entonces el juez tenía que ser hasta las mismas, pues como nosotros decimos, si seguía si lo mantenía con esas medidas cautelares. Entonces el juez, ¿qué más? Si a un juez en 70 días no le presenta nada a la fiscalía, entonces ¿cómo va a tener a un ciudadano en el bote? No le quedó más que cambiar las medidas, es decir, que se presente cada 15 días ante el juez correspondiente. Asimismo con el caso de Paola Pavón. Así, mis estimados amigos, con este tema de que el Consejo Electoral y otras auditorías confirman de que Correa es inocente. Así es, pero toda esta es la estrategia para que Correa no sea candidato. Todos conocemos que si Correa se presenta en las presidenciales, gana en una sola vuelta tranquilamente con más de 50 puntos. Así como pasó en Argentina en el binomio Fernández-Fernández, pasaría exactamente aquí lo mismo. Así es, entonces eso es lo que no desean. Por eso que el Bigotes, el banquero y otras personajes, figuras políticas de la derecha no desean pues tener como contrincante electoral a Correa o a su gente, porque les gana en una sola vuelta. El pueblo, con mayor razón ahora, ¿no? Que se vienen estas situaciones de los paquetazos, la situación económica, con mayor razón van a votar por un gobierno progresista. Si mucha gente, inclusive gente que no votó por Correa, me confirma, con Correa estábamos mejor, con Correa se veía la dinámica de la economía, es decir, la economía circulaba, me decía, con Correa mi negocio iba bien, y ahora absolutamente nada. Bueno, así mis estimados amigos, esto es lo que les quería decir hoy domingo. Si ustedes desean opinar, háganlo aquí abajito en el cuadro de los comentarios, con respeto, con educación. Si desean patrocinar este canal, también lo pueden hacer. En el cuadrito ahí abajo dice unirse. Ahí me pueden apoyar desde $1 al mes. Así es. Bueno, que estén un excelente domingo, que la pasen bien con su familia, con sus amigos. Y bueno, hasta la próxima y nos vemos. Chao.